¿Qué lo parió? ¿Qué programa tenemos hoy? Y ahora estamos llegando... No te me vayas, Cristian, no te me vayas. Yo lo estoy viendo por pantalla a Cristian Chiribe. Encantado de conocerte. También un tipo muy especial, como todos los que hemos sacado hoy al aire, enfermero, y que ha vivido el COVID de una manera seguramente muy distinta a la que vivimos la mayoría de los mortales comunes en este bendito país donde hemos tenido una pandemia de salud y hemos tenido una pandemia económica. Cristian, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Qué Buenas bueno, al tardes. final recurrimos a la vieja tecnología del teléfono. Bueno, todavía, viste, todavía viste la frase funciona. esa que dice todo lo antiguo funciona mejor. Sí, me acuerdo del Eternauta. ¿Cómo estás? Sí, Encantado de tal cual. conocerte. Bien. Bueno, un gusto igualmente. Bueno, ¿Cómo estás? se nos redujo un poco el tiempo, -5 tenemos que terminar, pero voy a tratar de sacarte el jugo todo lo más que pueda. ¿Cómo fue la pandemia para vos? Contame. Bueno, mirá, la verdad que recordar la pandemia después de tantos años, la verdad que es un poco como traumático, ¿no? Fue un episodio que, bueno, eh, no se esperaba, no se esperaba y no estábamos preparados para semejante problema. ¿Dónde estabas vos en Pero ese momento? ¿Dónde estabas trabajando? en ese momento estaba trabajando en el servicio de emergencias de PAMI. Ujú. Sí, sí, sí. Con lo cual Yo creo que, estabas muy al borde de todo, me imagino. bueno, estamos con las personas que más Más vulnerable. problemas, más vulnerables, claro. Así que fue bravo trabajar en ese momento con esta gente. Sí, 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 fue con la población adulta, digo. ¿Qué fue lo más difícil que te costó vivir? Que te tocó vivir, no que te costó, tocó vivir. Mira, mira, en enfermería generalmente todas las cosas son muy difíciles, pero en la pandemia, digamos que lo que fue muy difícil fue ver morir a las personas solas. Y me Eso imagino. fue realmente traumático. Veíamos, yo tengo a mi mamá, ¿no? A mis abuelos y todo, y la verdad que ver morir a personas adultas solas, totalmente abandonadas en los hospitales, eso fue tremendo, realmente fue tremendo. Ahora, ¿cómo se encara? Primero ya creo que ser enfermero ya es un trabajo dificilísimo porque estás encarando todos los riesgos que tiene un médico los beneficios en teoría que puede tener. Pero aparte, cuando empieza esta pandemia, yo me acuerdo el primer día el famoso 20 de marzo del 2020, cuando entramos en cuarentena, ¿qué Sí. sensación había? Que estabas en el aire, no existían las vacunas, era un monstruo que venía a comernos a todos, iba a ser como después terminamos viendo el famoso El Eternauta. ¿Qué sensación tuviste en ese momento? Mira, lo que pasa que en realidad la sensación fue un poquito rara, ¿no? Porque en realidad estábamos en ese momento no estábamos preparados para semejante situación. A eso sumarle las falencias que teníamos ya de falta de profesionales en enfermería. Eh, Creo que fue una locura, la verdad fue. Y a eso sumarle también una plétora exacerbada de falsa información. O Sí. sea, que eso terminó de desajustarnos a todos. O sea, no había una línea para seguir. O sea, cada uno hacía lo que podía. ¿Cómo era un día tuyo en Fue, ese momento? ¿Cómo transcurría un día tuyo? bueno, mira, en ese momento yo hacía guardias de 12 horas que generalmente se extendían muchísimo más porque, digamos, cuando trasladábamos a un paciente no había lugares en los hospitales, no había camas, no había terapia, no había oxígeno. Nosotros tampoco teníamos los equipos para trabajar, para cuidarnos nosotros. O sea que por ahí con un paciente podíamos estar dando vuelta horas, horas hasta conseguir el lugar donde internarlo. O sea, muchos pacientes han fallecido arriba de las unidades coronarias, en las ambulancias. Primero porque no nos abrían la puerta de las clínicas, de los hospitales, bueno, porque no había cama, eh,
y después tampoco había lugares que no nos querían atender porque directamente no tenían personal, no había médicos, no había enfermeros, había falta de oxígeno, y bueno, era todo una locura realmente, una locura. Yo lo que analizo que es las vacunas que vinieron después, más allá de quienes las hayan generado en el tiempo récord, pues realmente sacar una vacuna en año y medio es un tiempo récord, pero me da la sensación, después de ese tiempo, sobre todo porque por los resultados que hemos visto, más allá de que las vacunas nos salvaron la vida, hay muchas consecuencias secundarias de ella. ¿Qué opinas? ¿Es así o es simplemente... Mira, hoy en día se siguen colocando vacunas contra el COVID. De Ujú. hecho, mi esposa está trabajando para el gobierno de la ciudad y ella está en un vacunatorio dando vacunas de COVID. Hay gente que ya va por la sexta o séptima dosis de, de la vacuna. Realmente yo creo que en realidad se complica a la gente que ya tiene factores de riesgo. Eh, no creo que la vacuna haya generado un mal peor, digamos. Creo que fue, en general fue bueno que nos vacunáramos. Y creo eso de las vacunas. Y hasta el día de hoy se sigue vacunando la gente y realmente nada, o sea, va bastante bien el programa de vacunación. Con los adultos mayores, con la población de riesgo, va bastante bien. Yo le preguntaba a mis entrevistados, cada una profesión es distinta, un maestro, una directora de una fundación, un hombre que se dedica a cuidados paliativos, a atender enfermos en sus enfermedades terminales. Yo a todos le preguntaba de alguna manera cómo podían vivir esta situación en el día después, en el día a día, o cuando se iban a dormir, que terminaban con obviamente con el deber cumplido, pero cómo les afectaba en su vida emocionalmente y físicamente. ¿Cómo te afectó a vos esto? Mira, en lo personal, puedo decirte que la vida me cambió, o sea, fue un cambio tremendo, o sea, lo que vivimos en ese momento fue terrible. Era salir de la guardia, eh, avisar en casa que estábamos volviendo, eh, tener que tener preparado un lugar donde sacarnos toda la ropa, eh, pasar por un lugar donde no tengas contacto con tu familia para pegarte un baño y la ropa ponerla en una bolsa. Yo en ese momento vivía con mis hijos, ya vivíamos con miedo de contagiarlos a ellos, de contagiar a todo el mundo, o sea, eh, fue tremendo lo que se vivió. Aparte de eso, bueno, las consecuencias psicológicas con con las que nos quedamos, ¿no? Digo, eh, compañeros míos, médicos y enfermeros, eh, no sé, un montón. Te puedo contar que han fallecido a causa del COVID por el trato directo que teníamos con los pacientes. Nosotros éramos los encargados de ponerle la guía, de ponerle el oxígeno, de trasladarlos. Nosotros estábamos en contacto directo con ellos y de hecho, mira, te cuento mi experiencia. Yo personalmente me contagié 6 veces de COVID y la última vez estuve trabajando contagiado de COVID. O sea, no lo sabía porque a medida que iba pasando el tiempo los síntomas eran un poquito más leves y hasta que, bueno, no sé, viste, te acordás que no había para hacer hisopados, Sí, señor. no teníamos para hacernos hisopados nosotros, el personal de salud, y muchas veces nos sentíamos mal, pero seguíamos trabajando sin hacernos el hisopado, eh, nada, y muchas veces nos contagiamos, yo y mi esposa 6 veces, sí, 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 fue tremendo. Yo trabajo en una empresa de salud, con lo cual, si bien no estaba en contacto directo con nadie, porque nos dedicamos a otro perfil de la salud, pero sentíamos que había una especie de, eh, no era un mito, sino una realidad que estaba pasando, pero todo el mundo se dedicaba a generar espacios para cubrir, para desinfectar, para cosas que... y nunca me dio la sensación de que el Estado se ocupó de eso. Me da la sensación de que muchos aprovecharon algunos para hacer su agosto, pero tengo la sensación de que mucha gente del área de salud, médicos, enfermeros, gente que se ha dedicado y que ha muerto, como vos bien decís,
fueron dejados un poco a la buena de Dios. ¿Es así o hubo ayuda en los lugares donde trabajaban de parte del Estado, en el caso tuyo, en el caso de PAMI? ¿Cómo fue la cosa? No hubo ningún tipo de ayuda. La ayuda fue mínima. A ver, nosotros nos cuidábamos de nosotros. Yo lo cuidaba al médico, el médico me cuidaba a mí, yo cuidaba a mis compañeros, cuidábamos a los choferes, nos cuidamos entre nosotros. Nosotros comprábamos eh, todo para desinfectar la ambulancia, nos comprábamos los equipos, los EPP para Mm, protegernos, porque no nos llegaban, no nos daban las mascarillas. Creo que faltando 2 o 3 meses para que se termine la pandemia, recién ahí nos trajeron mascarillas, las 3M, sí. que eran las que se necesitaban. Anterior a ese, todos esos 2 años que estuvimos trabajando, nosotros comprábamos nuestros insumos propios. Eh, en mi caso, el PAMI no nos dio mucha ayuda en eso. Nosotros nos cuidábamos entre nosotros porque sabíamos que si no nos cuidábamos, o sea, habíamos perdido a muchos compañeros en ese momento. Médicos de guardias de 24 horas conmigo fallecieron, compañeros de hospitales, conocidos de clínicas. Nosotros íbamos a una clínica, veías un enfermero, a los 15 días no lo veías más y después te enterabas de que se había contagiado y que estuvo en la terapia y que había fallecido. O sea, eso era continuo, era todo el tiempo. Eso dejó un estado en nosotros, en personal de salud, psicológicamente mal. O sea, muchos quedaron con depresión, con ansiedad, bueno, con no querer trabajar más en salud. O sea, pasaron un montón de cosas, ¿no? Fue tremendo. Mientras Nos tanto, ayudamos entre nosotros. el PAMI compraba bubucelas. Bueno, está bien. Bueno, sí, para mí no. Ese es un capítulo aparte, hay que escribir un libro ahí, País, lo que fue el PAMI. país generoso el nuestro, pero bueno. Sí, Eh, sí, de hecho, no sé si te acordás que se fueron de vacaciones. sí, sí, me acuerdo de Sí, sí, tantas cosas de este país. estaban de vacaciones en México, la directora y el subdirector, Exact- en plena pandemia en el año 2021-22. Sí, exactamente. fue tremendo. Ahora, yo te hago una pregunta. Cuando vos nos contás que pasa todo esto, que sabíamos lo que pasaba y todo lo demás, ¿qué sensación te deja cuando te enteraste que un funcionario de ese gobierno dice que la cuarentena se expandió más tiempo porque de esa manera el país estaba más controlado y le daba una ventaja política a los gobernantes de ese entonces? No tenía ganas No, de... no, no, no. De hecho, países como, qué sé yo, Alemania, Estados Unidos, el mismo Brasil, que lo tenemos acá al lado, hicieron cuarentenas mucho más cortas, con un protocolo mucho mejor que el nuestro. eh, no sé, trabajaron mucho mejor. O sea, no era una cuestión de porque era más larga la cuarentena iba a ser más efectivo que la gente no se contagie. No. Pasaba por una cuestión de protocolo y pasaba también por el tema de tener el personal que se necesitaba realmente para trabajar. Vos fíjate que en los países estos que yo te digo, hay una cantidad de enfermeros por habitantes que acá no existe. Acá sería un sueño. Digamos, acá tenemos una falta de 100.000 enfermeros hoy en día, año 2025, 100.000 enfermeros están faltando hoy en día para poder cubrir medianamente la plaza de pacientes que hay. Qué bárbaro, O sea, qué claro, bárbaro. Vos, es una locura. vos sabés que yo ahora, hoy volví, el fin de semana volví de vacaciones, estuve unos días en el norte argentino, que está cada día más lindo, y Sí. pasábamos con el auto por esos pueblitos ahí de Salta y de Jujuy, y veíamos el hospital local, que era una sala de primeros auxilios, y a mí se me ocurrió, digo, lo que vivimos nosotros en Buenos Aires, los porteños que vivimos en Capital, y que hemos sufrido las consecuencias de esta pandemia, lo que tiene que haber sido para esta gente, que no consiguiera, yo creo que ni siquiera han tenido un médico cercano, ¿no? Creo que el tema ese da para pensarlo, esperemos que no. No sabemos si va a haber otra pandemia o no, como no sabemos cuándo nos vamos a Bueno, morir tampoco. esperemos que no. Lo que pasa es que tampoco, o sea, si bien tuvimos una gran experiencia y aprendimos un montón de esto que pasó, yo creo que igual vos fíjate que las falencias en enfermería siguen, o sea, todo sigue estando igual. O Sí, sea, tenemos el sueldo más bajo que existe, los contratos más precarios que existen. Imagínate
imagínate que te estoy diciendo que faltan 100.000 enfermeros para lo que se contabiliza de pacientes que hay, y esto no mejora, no mejora para nada, porque nosotros fuimos aplaudidos en un momento y luego fuimos discriminados, Y al pero ratito puteada, terriblemente. al ratito puteada, sí, de loco. Sí, yo personalmente con mi esposa salíamos a la puerta, íbamos a la esquina, al kiosco a comprar algo y no nos querían atender. O sea, los mismos vecinos, un vecino al lado, o sea, nos rechazaban, no quería que nos acerquemos. Fue tremendo lo que vivimos. En un momento nos aplaudieron y a la semana siguiente nos mataron. El Y sentido, no, el sentido de solidaridad del argentino es ponerte el pie para que te caiga y después darte la mano para que te levante. claro, tal cual. Es una Sí, sí, cosa sí, de tal loco. cual. Es una lástima que no hayamos aprendido nada de esta pandemia que pasó. Bueno, Por lo menos a poner en un lugar un poquito mejor a la parte de enfermería. la última pregunta y ya te dejo porque estoy con el tiempo justo. ¿Te Sí. alcanza tu sueldo para vivir? No, por supuesto que no para Imagino, nada, no, imagino que no, no. no. ¿Cuántas Mi cosas esposa van? con tantos años de licenciada, imagínate que está cobrando en el gobierno de la ciudad y con tantos años de trabajo 800.000 pesos. Ah, es una cosa de loco. Pero Y ella, lo mismo claro, le pasa a los médicos, lo mismo le pasa a sí, mucha sí, tal gente cual. en este país. Hay gente que produce y gente que soluciona problemas, como el caso Ujú, tuyo. Y mientras claro. tanto los políticos están a la buena de Dios ganando cifras que no sé tampoco si le alcanzará, pero bueno, Yo creo que es el mundo del revés acá es en el mundo al Argentina. revés, como dijo alguna Claro, vez tal cual. nuestra querida María Elena Walsh. Ujú. Cristian, infinitas gracias por estar hoy con nosotros. Lamento no haber podido estar más tiempo, porque bueno, sabés que esto No te das no problema. nos dan los márgenes, ya seguramente tendremos otra oportunidad de encontrarnos y de charlar de esta dignísima profesión que tienen ustedes y que han tenido todos los que han pasado por acá, donde sus voces en general no son conocidas, pero intentamos desde polémica que puedan salir al aire y contarnos su realidad, ¿no? ¿Mm? Bueno, Guillermo, fue un gusto, ¿eh? Y la verdad muy agradecido de que nos dejes contar un poquito de lo que pasó. Esa es la idea de este programa, que todo el mundo pueda contar lo que pasa en Argentina y si de alguna manera es un granito de arena, lo vamos a aportar siempre, ¿eh? Bueno, contá conmigo para lo que necesites. Te mando un saludo grande a vos y a toda tu producción. Lo mismo y a tu esposa también. Gracias, Cristian. Muchas gracias. No, un placer, Chao, chao, buenas encantado de tardes. conocerte. Encantado igualmente. Bueno, nos quedan 5 minutitos, vamos a no agradecer, a felicitar a la madre de Fernando Meiter, que salió bien de la operación, que ya la tenemos en vías de recuperación. Y la verdad, tenemos que analizar aquellos que han escuchado las 4 voces que hemos tenido hoy, cuánta gente que hace bien las cosas en este país y no son tenidos en cuenta. Cuánta gente que hace bien las cosas y no han sido tenidos en cuenta, o no son tenidos en cuenta. Y yo creo que de ahora en más tenemos que tener siempre un espacio para este tipo de gente, para que el argentino que nos escucha, el oyente que nos escucha, pueda saber lo que hacen muchos colegas, muchos compatriotas, calladamente, ganando miserias en el trabajo que hacen, o no ganando plata, o teniendo que tener otra actividad para poder sobrevivir, porque también se sobrevive, ¿no? Hoy en la Argentina, más allá de las estadísticas oficiales, más allá de las realidades del mundo, la macro anda fantástica, tenemos que reconocerlo, pero la micro, que es la que vivimos todos los días, que alguien me dijo el otro día hablando y le doy la derecha, me dice, pará, vos con la macro arreglada, vos tenés que ocuparte la micro. Y yo le decía, yo me ocupo de la micro siempre y cuando me den cierta facilidad para poder trabajar y mantenerme en esta situación, ¿eh? Hablamos de los derechos laborales, hablamos de no ponernos, de sacar impuestos confiscatorios que tenemos, en fin, de muchas cosas que no vienen al caso el día de hoy, porque hoy quisimos mostrar otra Argentina. Hay una Argentina de gente que trabaja bien, de gente que se dedica a las cosas que en general no se dedica al Estado, lamentablemente, y que de alguna manera nos permite a nosotros seguir viviendo con salud, seguir viviendo de alguna manera un poco mejor. Gracias a estos 4 personajes que hoy han pasado por acá, un maestro, una experta en adicciones, trabajadora social, aunque sea directora,
Estamos hablando de un hombre que se acerca a la gente que se está muriendo y los ayuda, y de un enfermero que durante el COVID arriesgó su vida para que los abuelos de PAMI, los más vulnerables, pudieran salvarse. La verdad que ha sido un programa distinto. Charlie, ¿qué opinas? Estoy hablando con mi operador. Charlie, le estoy preguntando a Charlie qué opina, porque creo que cada tanto tenemos que hacer un programa de esta naturaleza. Bueno, le mando un saludo enorme a nuestra community manager, Aldana Ríos, que hoy está cumpliendo 29 añitos. ¿Pueden creerlo ustedes? ¿Qué lo parió? Yo hace tanto que cumplí esa cifra que ya ni me acuerdo qué hacía. Estaba casado, obviamente. Acá se ríen, pero... Ahí está, feliz cumpleaños, Aldana. A nuestra productora Agustina, que hoy se ha ocupado, pobre, ha tenido que salir volando del Zoom, de los teléfonos, de venir corriendo, de salir para acá, andar para allá. De Charlie, nuestro operador de lujo, que lo vamos a proponer a la Fundación Convivir para que en la radio que tienen les enseñe un poco de manejar consolas y todo lo demás. A mi querido amigo y coequiper Fernando Meiter, que la verdad que lo extrañé muchísimo hoy. No verlo acá enfrente en el asiento me dio cierta sensación de soledad, pero bueno, esperemos haber hecho un buen programa. Y nada más, a los que nos escuchan, a los que son amigos de la casa, y todos los lunes de 18 a 20 están escuchando este programa, que no tengo quien me diga hoy, ¿cómo se llamó este programa? Polémica en el Vine, que lo parió. Lo dejamos a Tadeo Culel, que viene ahora con su programa, hoy está acá, hoy no me falla, le entrego... Hoy vino temprano y le entrego 1 minuto y medio antes el programa, así se entretiene un rato con los tiempos. Muchachos, estimados argentinos, oyentes, a todos los que nos escucharon hoy, muchas gracias. Y mando un gran abrazo, vamos a tener un gran programa el lunes que viene, si Dios quiere. Y esto fue Polémica en el Vine. Chau.